Bueno, en el video anterior aprendimos a, a crear estos archivos analíticos, estos subconjuntos de datos que son un paso intermedio entre nuestra preparación de datos y nuestro análisis de datos. Antes de pasar a la siguiente sección del curso en donde vamos a analizar nuestros datos, vamos a revisar nuestro propio notebook que tenemos, Data Prep. Vamos a revisarlo para asegurarnos de que sea un proceso reproducible y lo más transparente posible. Entonces tenemos nuestras celdas, vamos a irnos hasta arriba de nuestro notebook y vamos a empezar a limpiar un poco el notebook para que si alguien llega a ver nuestro notebook pueda entender lo que estamos haciendo, o si en unas semana o 2 o 3 meses tenemos que revisar nuestro trabajo, sea un proceso mucho más fácil de llevar a cabo, ¿verdad? Algo simple y algo rápido de tomar, de retomar. Aunque nosotros hayamos creado ese notebook, nuestro yo del futuro puede que no esté en el mismo espacio mental que en el que estamos ahorita. Entonces es importante crear estos notebooks para que am, que tengan su documentación incluida. O sea, este documento, este notebook, la ventaja de tener un notebook es que no tienes que ejecutar solo código y no puedes solo agregar comentarios a tu código, como serían los scripts o una manera más tradicional de crear software o crear código. La ventaja de Notebook es que tenemos estas celdas de Markdown, es que podemos moverlas una arriba de la otra y crear una narrativa, que este mismo documento sea todo lo que necesitemos, el código y la narrativa, ¿verdad? Entonces vamos a revisar que nuestro notebook funcione de esta manera. Entonces, vamos hasta arriba, empezamos con el título, la meta y el contexto de nuestro notebook. Sabemos que este es sobre el curso Analizando Datos del Censo con Pandas, en el que estamos analizando datos del censo con varios países de Latinoamérica. Vamos a derivar 3 cifras. Aquí, por ejemplo, yo quisiera agregar, por ejemplo, las cifras que vamos a derivar son 1, tasa de alfabetización, tasa de empleo, 3, tasa de escolarización, más. Vamos a derivar estas 3 cifras por edad, sexo y área geográfica. Es algo un poco más de contexto, para que si yo en 3 meses regreso y veo que, bueno, para que funcione este notebook, puedo saber, ok, bueno, sé que al final de este notebook vamos a estar creando algo para el análisis de datos, de crear estas 3 cifras, ¿verdad? Y veo que cada una de estas 3 cifras también tiene tres facetas. Ok, la meta de este notebook sirve para preparar nuestros datos para el análisis. Crea 3 archivos analíticos para cada pregunta, para cada cifra, pongámosle. Contexto: recibimos datos oficiales del censo de varios países de Latinoamérica a través de IPUMS Internacional. Aquí, por ejemplo, podemos buscar a IPUMS International, y podemos incluir el enlace, porque es la ventaja de los Jupyter Notebooks, ¿verdad? Vamos a incluir el enlace así, ejecutamos esta celda, ponemos play. Así ya podemos incluir un enlace, vamos a ver que está funcionando. Ok, vemos que estamos importando pandas, padlib, gzip y esta herramienta para ver nuestros datos. Estamos creando nuestros pads, vemos los datos y estamos abriendo
a estos archivos de México. Aquí voy a incluir una celda. Con este, si nomás puedes crear una celda. Code, Markdown. Voy a poner, estamos manteniendo nuestros datos en archivos comprimidos para ¿cómo podemos decir esto? Para mantener nuestro repositorio más ligero, pongámoslo. Es que no quiero tener 2 gigabytes de datos si puedo comprimirlo a 300 megabytes, por ejemplo, ¿verdad? Y es nomás un comentario que por eso estamos usando gzip open en lugar de estar abriendo esto y leyendo los datos de manera adecuada. Y vamos a incluir, utilizamos ETA a toda esta data para mantener ciertas características de los datos. Poner PD porque se pasa categoricals. Okay, así ya me mencionó, ok, porque estamos usando punto de TA, ok, pues también por eso. El punto head para ver las primeras 3 filas, así podemos ver más o menos qué es con lo que estamos trabajando. Estas máscaras nos sirvieron mucho como ejemplo, pero no las estamos utilizando por el momento en nuestra preparación de datos. Entonces no necesitamos estas celdas. Podemos quitarlas con esta tijerita de cut, cut, cut. Este error sirvió como ejemplo, pero no lo vamos a utilizar en nuestra preparación de datos. No lo necesitamos. Podemos cut, no estamos utilizando eso tampoco. Datos head, pues es lo mismo que tenemos aquí. No lo necesitamos repetir. Vamos a quitarlo. Esto también, como recordamos, fue un ejemplo que estamos viendo cómo funciona el log. Vamos a borrar esto, borramos esto. Estos datos temporales también fue un ejemplo, fue algo para aprender, pero no estamos utilizando en nuestra preparación de datos. Y aquí podemos ver que ya bajamos a la tasa de alfabetización y de empleo. Esto no lo necesitamos de esta manera. Aquí podemos hasta incluir un título más. En Markdown, si usas 3 asteriscos así, se crea una línea horizontal. Ahorita la van a ver. Y con el signo de gato son los headings. Cada uno llega hasta 6 headings. Vamos a poner uno del nivel 2 a cifras. La tasa de implementación, empleos, colorización, edad, sexo, geográfica. Aquí estamos escribiendo las columnas. Nos sirve mucho para ver qué columnas estamos utilizando para crear nuestros archivos analíticos. Vemos que estamos creando estos data frames, uno para cada uno. No necesitamos el punto head porque nosotros entendemos. Fue para nuestro yo de este momento en el que estaba explorando estos datos y asegurándonos de que sí funcionaran. Como ya vimos que sí funciona, no lo necesitamos en nuestro notebook del futuro, para el futuro. Y vemos que estamos guardando todos nuestros datos. Esta última no necesitamos. Ponemos save. Y la última prueba para asegurarnos de que sí funciona todo es, como les había mencionado antes, y podemos ver que ya se está poniendo mucho más corto nuestro, ¿no? Porque hicimos mucho, pero fue algo, mucha exploración, mucho esto funciona, esto no funciona. Y eso es muy bueno. Los Jupyter Notebooks son para eso, para explorar, para ver qué funciona, para ver qué no funciona, para explorar una idea, un camino que pudiera llegar a ser una idea, pero al final tenemos que recordar que este notebook es
nuestra documentación de lo que hicimos y no podrías presentarle esto ni a tu yo del futuro ni a alguien más y esperar que entiendan que, esto sí ejecuté este código, pero era nomás porque tenía una idea que resultó no funcionar, pero aún así la dejé en este notebook. No, si no funcionó, quítala de este notebook o puedes crear otro notebook que sea como tu borrador y y en este notebook limpio dejas lo que sí funciona, lo que puedes ejecutar de manera lineal, desde el uno hasta la última celda. Y la forma más certera de asegurarte de que sí funciona lo que hiciste es kernel, restart kernel and run all cells. Es reiniciar el kernel, reiniciar esta sesión de Python y ejecutar todas las celdas. Eso va a apagar tu Python de esto y ejecutar todas las celdas, en orden, 1, 2, 3, 4, 5. Si por alguna razón tienes un error de orden, pusiste esto antes o intentaste guardarlos antes o borraste alguna parte de tu código que sí necesitabas, va a causarte un error y entonces lo arreglas y pasas al siguiente paso. Entonces, es importantísimo que puedas ejecutar esto como si acabaras de llegar. Si no supieras nada de tu proyecto, llegas y digo, ok, pues voy a ejecutar todo este notebook a ver qué está pasando. Y vemos que sí funciona, 6, 7, 8, y vemos que ahora ya está guardando nuestros datos. Entonces, al parecer, pudimos leer nuestros datos, explorarlos, decidir cuáles son las preguntas de investigación, crear nuestro pseudocódigo, pensar, ok, ocupo esto y esto para nuestros archivos, diseñar, entre comillas, nuestros archivos analíticos, crear estos data frames a partir de esas columnas que sí vamos a utilizar y guardar nuestros archivos. Parece que todo está funcionando. Y como verán, estamos leyendo nuestros datos en bruto desde México y leímos los datos de México, pero no estamos haciendo nada específico para México. Y fuimos muy claros desde el inicio. Esto es para hacer un flujo de trabajo generalizable para poder aplicárselo a cualquiera de los países que estamos trabajando. Ustedes puede que estén trabajando con otro país, yo escogí México en este caso, pero eventualmente vamos a hacer esto para todos los países. Entonces, en lo que se guardan estos, vamos a ir a nuestro código. Es más, vamos a escribirlo aquí mismo para recordarnos en el futuro. Recibimos los datos para este curso en el enlace https bit.ly tdd datos censo tdd tacos datos censo y es así esta manera en la que estamos escribiendo nuestros enlaces es algo estándar que he estado utilizando para este curso. Si vamos al curso en Gumroad es gum.co/tdd-censo y la guía es tdd-guía. Entonces los datos son tdd datos censo. Vamos a ejecutar esto. Hacemos clic para ver que sí funciona. Y vamos a ver que nos trae a un enlace de Google Drive y nos trae, aquí podemos ver cada país en individual, como habíamos visto en el otro video, y el archivo con todos los datos, ¿verdad? Y pues vamos a descargar esto. Son 300 megabytes, entonces se va a tardar un poco. Regresamos a nuestro Lab, vemos que todavía están guardando nuestros datos. En lo que se guarda eso, yo voy a mover nuestros datos, el archivo completo de EPUMS, lo voy a mover a nuestro archivo de datos en bruto. Son 388 megabytes, entonces va a ser todo mucho más lento, pero vamos para acá, podemos ver en datos en bruto que acabo de agregar EPUMS de EPUMS International, _000, bla, bla, bla.
y vemos que ya se ejecutaron todas nuestras celdas en orden y no hubo ningún error. Entonces, este notebook funciona por sí solo. Puedes abrir este notebook, ejecutarlo y no necesitas hablar con nadie y preguntarle, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sucedió? O tu yo del pasado no necesita haberte dejado muchas notas porque no necesitas hablar con esa persona porque ya está aquí todo lo que necesitamos. Entonces vamos a ejecutar otra vez este árbol para ver cómo funciona, qué es lo que vemos. Podemos ver que en nuestro archivo de datos en bruto tenemos ipums 008.dtajc.gz. Voy a cambiarle esto. Voy a cambiarle de México a, a nuestro archivo en general, que tiene todos los países. Y como nuestro notebook es generalizable y funciona, con que tenga estas columnas, que son las que vamos a estar utilizando, esto va a funcionar y me va a crear un archivo de la tasa de alfabetización de TAJZ para todos los países, no solo México. Tasa de empleo de TAGZ, tasa de escolaridad de TAGZ para todos los países, no solo México. Entonces, guardo esto y otra vez, restart kernel and run all cells. Esto, pues obviamente se va a tardar más, ¿verdad? Esto, pues obviamente es rápido. Pero en lugar de leer 78 megabytes, que era solo México, va a leer 388 megabytes, que va a ser un poco más, va a tardarse más. No solo en leer los datos, sino en crear nuestros archivos analíticos, porque aunque sean solo 7 columnas, en lugar de ser 11 millones de filas, que era México, es pues mucho más. Veamos. Bueno, aquí podemos ver que en lugar de ser solo México 2015, ahora tenemos también Argentina 2010. Y son las mismas columnas, es igual age, sex, race, indigenous, lit, education, attainment, las mismas que utilizamos, son igual 22 columnas, pero ahora tenemos todos los países incluidos. Esto se tardó 2 minutos en leer, pero como sabemos, vamos a crear estos data frames y se va a tardar en escribirlos, ¿verdad? Yo, con la magia de la edición de videos, va a ser mucho más rápido, pero esto se va a tardar más, especialmente si están ejecutando esto en una computadora uh, que no sea de las más nuevas, como esta que tengo tampoco es de las más recientes. Entonces se tarda un poco y es lo que sucede cuando tenemos muchos datos, pero lo importante de este video y la lección que estamos aprendiendo aquí es modularizar nuestro flujo de trabajo. No, ahora aprendimos, no vamos a ir de que abro los datos y me pongo a analizar. Empiezo a agregar mis datos a, ok, ¿cuántos hombres sí saben leer? ¿Cuántas mujeres sí saben leer? No, primero tengo que leer mis datos, explorarlos, ver qué columnas voy a utilizar, qué columnas necesito, pensar en mis preguntas de investigación
pensarlas en este formato de código, qué columnas son las que necesito, crear mis archivos analíticos y esos archivos analíticos guardarlos en alguna parte separado de mis archivos en bruto, de mis datos en bruto. Voy a tener un folder de puros datos interinos con esos archivos analíticos que puede que funcionen para más de un análisis. Y ahí voy a guardar todo y aquí termina mi notebook de preparación. Mi notebook de preparación lee archivos datos en bruto, crea archivos analíticos. Mi fase de preparación de datos no analiza datos. Y esta es la fase más larga. Esto es lo más importante es saber qué columnas agarrar, saber si sí tenemos los datos que necesitamos, saber cómo pensar nuestras preguntas de investigación en términos de código. Eso es lo que toma más tiempo y es lo más importante. Ya teniendo esto, creamos estos archivos analíticos. Es un conjunto de datos mucho más pequeño, mucho más compacto, más específico para lo que estamos tratando de resolver. Y ahora sí podemos empezar a analizar nuestros datos. Vamos a dejar que esto se ejecute y con esto vamos a empezar nuestra fase del análisis de datos por fin. Bueno, y como vemos ya se ejecutaron nuestros comandos para guardar nuestros archivos. Si vamos a datos en interinos, vamos a ver que se tardó más o menos 5 minutos cada uno de estos archivos guardarlos. Y es porque cuando trabajamos con México eran solo 11 millones de datos. Aquí tenemos, veamos rápidamente, datos shape para ver la forma de nuestro data frame. Tenemos 52 millones de filas, 52 millones y medio de filas, las 22 columnas. Obviamente estas son nomás 7 columnas o 8 columnas dependiendo de nuestro archivo analítico, pero son muchas más filas, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con una cantidad muy grande de datos y por eso se tarda un poco más.